cumplir una relación para que sea función. Bueno, fuimos viendo ejemplos en forma dinámica en relación a cuando justamente una relación entre dos conjuntos verifica las condiciones de existencia y las condiciones de unicidad para que sea una función. Yo había remarcado en la clase pasada que estos conceptos, o particularmente estas condiciones de existencia y unicidad, son sumamente importantes para definir justamente lo que es o cuándo una relación es una función. Les había dicho que particularmente en este curso y a lo largo de la carrera, nosotros en las materias que ustedes tengan relacionadas con matemática, vamos a trabajar siempre con relaciones que son funciones. ¿Alguien se acuerda qué implicaban estas condiciones de existencia y de unicidad? A ver, ¿quién se anima a decir? ¿Qué quiere decir o qué quieren decir estas condiciones de existencia y unicidad que tiene que cumplir una relación para que sea una función? O qué tal las entidades del conjunto A se relacionen con alguna del conjunto B y unicidad que sean, que haya un solo valor, ¿De un solo valor? ¿Cómo? unido. que haya un Que ese solo. valor sea único. Bien, que la imagen, podemos llamar, recuerdan que ya hemos definido también dominio imagen, que la imagen que tiene cada elemento del dominio sea único, es decir, no puede tener dos elementos diferentes en el conjunto imagen. Bien, excelente. Condición de existencia, entonces, todos y cada uno de los elementos del dominio, recuerdan que ya habíamos puesto nombre también a estos conjuntos, tienen que tener asignado un elemento en el segundo conjunto, ¿sí? El conjunto imagen, es lo que denominamos el conjunto imagen. Y esa imagen que se le asigna, o que la función le asigna, tiene que ser única. ¿Está? No puede tener un elemento del dominio dos imágenes distintas en el conjunto imagen. Perfecto. Esto en cuanto a las condiciones de existencia de unicidad. Si una relación cumple esas condiciones, decimos que es una función. Una vez que hemos definido lo que es una función, una vez que ya estamos trabajando con una relación que es una función, habíamos hablado de la clasificación que se pueden hacer de las funciones. Y habíamos dicho que una función puede ser inyectiva, o puede ser sobreyectiva, o puede no cumplir ninguna de las dos clasificaciones. En ese caso decimos que la función es no clasificable. Y si una función cumplía las dos condiciones en simultáneo, o las dos clasificaciones en simultáneo, decimos que esa función es biyectiva. Y vimos la importancia de analizar la clasificación de funciones porque a partir de esto podíamos definir la función inversa. ¿Recuerdan? Profe, ¿Sí? ¿me puedes repetir cómo se llama cuando no cumple ninguna de las dos funciones? Cuando una función no es inyectiva y no es sobreyectiva, decimos que la función es no clasificable. No se puede clasificar. Si cumple las dos condiciones, las dos clasificaciones, perdón, la función es biyectiva. Listo, gracias. De nada. Entonces, ¿cuál es la importancia de que la función sea biyectiva? Que a partir de esto podemos definir la función inversa de una función dada. Recuerden ustedes que para hallar la función inversa de una función dada, esa función tiene que ser biyectiva.
Bueno, y habíamos visto también el proceso, el procedimiento para poder hallar las funciones inversas. Vamos a ver ahora esta clasificación también de funciones, pero que son los tipos de funciones con los que ustedes se van a encontrar y con los que vamos a estudiar en este curso. Las funciones las podemos clasificar o subdividir en funciones algebraicas y funciones trascendentes, que son aquellas, las funciones algebraicas, a ver un segundito, son aquellas funciones que a su vez las podemos clasificar en racionales o irracionales. Ahora ya vamos a mostrar a continuación un ejemplo de esto. Y dentro de las funciones algebraicas racionales, podemos hablar o identificar a las funciones racionales enteras y a las funciones racionales fraccionarias. Dentro de la infinidad de funciones racionales fraccionarias, vamos a trabajar particularmente en este curso con la función homográfica. Esta es la función que vamos a definir y que vamos a estudiar alguna de sus propiedades. Y dentro de las funciones enteras, racionales enteras, vamos a estudiar la función lineal, cuadrática y cúbica. Particularmente en la clase de hoy vamos a estar trabajando con la función lineal. Por otra parte, otro tipo de funciones con los que vamos a trabajar son las funciones trascendentes. Estas son la función exponencial, la función logarítmica y las funciones trigonométricas. Particularmente las funciones exponencial y logarítmica son tipos de funciones que ustedes en su carrera utilizan muchísimo. Particularmente las funciones exponenciales y logarítmicas son tipos de funciones que se utilizan mucho para explicar modelos económicos, ¿sí? Entre otros tipos de situaciones que se utilizan para explicar. Entonces, este tipo de funciones también, reitero, son funciones que ustedes en su carrera y ya cuando sean profesionales se van a encontrar mucho con este tipo de funciones. Bien, como les decía, entonces vamos a comenzar. Bueno, acá hay algunos ejemplos de las funciones algebraicas, lo que definimos como una función algebraica, y vamos a decir que corresponde a el caso en cuando la variable independiente x, recuerden que x y y también ya le habíamos puesto nombres, la variable independiente tiene esta forma, igual a f de x, y en f de x se pueden realizar una cantidad finita de operaciones elementales. Cuando hablamos de operaciones elementales, estamos hablando de la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. Cuando la variable x está afectada, ¿sí?, por estas operaciones elementales, estamos hablando de funciones algebraicas. Entonces acá tenemos tres ejemplos de funciones algebraicas. Cuando les hablaba, o anteriormente en la clasificación, cuando decía funciones irracionales, acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, donde la variable justamente está afectada por una raíz. Ese sería un tipo de función irracional. Un tipo de función racional sería esta, donde tenemos una división como operación principal y en cada parte de esa división, o sea, en el numerador y en el denominador, tenemos expresiones algebraicas enteras. ¿Estamos? Bueno, y esta es la famosa, una función cuadrática que también ya la vamos a estudiar oportunamente. Entonces, como les decía, vamos a comenzar definiendo lo que es la función lineal. Hoy vamos a estudiar a esta función. Y vamos a decir entonces que la función f es lineal si f definida de R en R, ¿qué significa? Definida, el dominio es el conjunto de los números reales
el codominio o conjunto imagen, también en este caso, es el conjunto de los números reales. Decimos entonces que f es una función lineal que está definida de reales en reales, el dominio son los reales y la imagen son los reales, tal que tiene esta forma o tiene esta expresión, la función lineal, donde m y b son números reales. O sea, acá la variable independiente, es x. Las otras letras que aparecen son números reales o representan a números reales. La representación gráfica de una función lineal, como ustedes ya saben, es una recta en el plano. En el sistema de coordenadas cartesianas, esta expresión lo que me está definiendo gráficamente es una recta. M, que es el número que va a multiplicar siempre a la variable independiente, es lo que vamos a identificar como la pendiente de la recta. Y esa pendiente lo que me va a indicar es el valor de la variable dependiente, ¿sí?, cuando la variable independiente aumenta en una unidad. Eso es lo que me indica el valor de la pendiente. Reitero, es el número que multiplica a la variable independiente x. Este valor m, el valor que asuma la pendiente de la recta, también se conoce o la vamos a relacionar con el valor de la tangente trigonométrica del ángulo que va a formar la recta con el eje de las abscisas. Entonces, para que vayan haciendo ya la asociación, cuando hablamos de la pendiente de una recta, estamos hablando de la tangente trigonométrica del ángulo que forma esa recta con el semieje positivo de las x. ¿Bien? Por otra parte, B recibe el nombre de ordenada al origen. Y lo que me está indicando este valor B, que es el número real que no multiplica a x, es donde esa recta va a intersecar al eje de la ordenada, al eje Y o al eje vertical en el sistema de coordenadas cartesianas. Profe, Veamos el siguiente, sí. ¿puede volver a repetir lo que dijo sobre la tangente trigonométrica? Sí, acá en este gráfico igual lo vamos a ver a qué estoy haciendo referencia. Decía que este valor de la pendiente la vamos a asociar a la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta, esta recta m de x más b, con el semieje positivo x. ¿Sí? Ya vamos a ver ahí a continuación en el ejemplo que esta recta, la recta que es la representación gráfica de la función lineal con el eje x, con el semieje positivo x, perdón, me va a formar un ángulo. La tangente de ese ángulo va a estar dada por, o lo que me va a dar es justamente la pendiente de la recta. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. De nada. Entonces, analicemos el siguiente ejemplo. ¿De qué estamos hablando acá cuando estamos indicando la tangente trigonométrica? Bueno, fíjense esta recta. Esta recta que tiene ecuación 3x más 1. Esta recta con el semieje positivo x forma un ángulo. ¿Sí? Ese ángulo tiene una cierta amplitud. Bueno, para facilitar un poquito más los cálculos y que se visualice lo que estoy queriendo mostrar, lo que vamos a hacer es trazar una recta paralela por el valor de ordenada de la recta, que en este caso es 1. Es decir, trazo una recta paralela al eje X por el valor de Y igual a 1. Entre esa recta paralela y la recta dada, 3x más 1, se forma un ángulo, el ángulo alfa.
Ahora, este ángulo al que hemos llamado alfa, con el ángulo que se forma con el semieje X, son ángulos correspondientes, porque son ángulos que están comprendidas entre paralelas y están cortadas por esta transversal, si recuerdan un poquito esos conceptos de geometría. Entonces, como yo tengo ángulos correspondientes entre paralelas, este ángulo alfa tiene la misma amplitud que este ángulo, es decir, son iguales estos dos ángulos. Ahora, sobre esta recta y igual a 3x más 1, yo voy a considerar dos puntos cualesquiera. Este punto que está marcado acá y este punto que acá no lo hemos marcado, pero tiene coordenadas 1, 4, que es un punto que pertenece a la recta. Fíjense que al considerar esos dos puntos, ¿sí?, al trazar segmentos paralelos a cada uno de los ejes coordenados, se me forma este triángulo rectángulo. Ahora, si yo quiero definir la tangente de este ángulo alfa, ¿alguien recuerda cómo se define la tangente de un ángulo? ¿La tangente trigonométrica? Cateto opuesto sobre adyacente, ¿puede ser? Perfecto. Cateto opuesto sería la medida de este segmento, la medida de este cateto, justamente si yo pienso en este triángulo rectángulo. ¿Está? Entonces, la tangente de este ángulo va a ser esta longitud, cateto opuesto, sobre esta longitud, cateto adyacente. Ahora, si yo pienso en el valor de ordenada de este punto y de este punto, acá tengo 4, valor de ordenada, fíjense, por eso son las paralelas acá, y acá el valor de ordenada es 1. ¿Cuánto va a medir este segmento o este cateto? 3. 3. ¿De dónde sale eso? De hacer justamente 4 menos 1, que sería esta medida. ¿Bien? 3. Por otro lado, tenemos acá esta longitud, que si yo quiero saber esta longitud, tengo que hacer la diferencia en las abscisas. El valor de abscisa acá es 1, el valor de abscisa acá es 0. Cuando hablo de abscisa estoy hablando de estos valores, los valores que se ubican en el eje X. Entonces, 1 menos 0, este cateto mide 1. ¿Está? Entonces, la tangente de este ángulo, como lo definieron anteriormente, es cateto opuesto 3 sobre hipotenusa 1. ¿Y cuánto me da ese cociente? A ver si lo puedo 3. escribir acá. 3. 3, exactamente. Ahí. Tenemos entonces que esto mide 3 unidades, sale de hacer 4 menos 1. La diferencia en las ordenadas, y esto vale 1, que sale de hacer 1 menos 0, la diferencia en las abscisas. Profe, ¿Sí? la tangente es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Exactamente. Cateto opuesto. Porque No, sobre hipotenusa había dicho cateto adyacente. Sí, es sobre adyacente. Si dije hipotenusa, perdón, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La hipotenusa la utilizamos para definir solamente las relaciones seno y coseno, ¿sí? La tangente es el cociente de los catetos. ¿Estamos? Bien. Y entonces fíjense que en este caso el cateto opuesto vale, dijimos 3, cateto adyacente 1. 3 sobre 1 me da 3, que esto es justamente lo que les decía, la pendiente de la recta. Lo que tenemos acá. Esto es lo que hemos identificado como M. Y la relacionamos con la tangente del ángulo que forma esa recta con el semieje positivo X. Siempre vamos a hacer referencia al semieje positivo X, chicos, que es la recta con esta parte del eje X.
¿Estamos? Bueno, y 1, que es ordenada al origen, como les decía, es el punto donde la recta interseca al eje de las ordenadas. ¿Estamos hasta acá? ¿O al eje Y? Avanzamos. Siguiente ejemplo. Ustedes en el módulo, los que hicieron ahora el módulo durante febrero y, y una parte de marzo, al estudiar funciones lineales habíamos recordado cómo se representan a las funciones lineales a partir de la pendiente y de la ordenada al origen. ¿Sí? Recordarán ustedes que lo que hacíamos es, a partir de los valores de la pendiente y la ordenada al origen es, me ubico en el eje Y en el valor de ordenada, 1. Luego voy a la pendiente. La pendiente me voy a mover hacia la derecha la cantidad de lugares que me indica el denominador de la pendiente. En este caso, hacia la derecha, 2 unidades. Llego a este punto. Y luego bajamos 3 unidades. ¿Por qué bajamos? Por este signo, menos. Si el signo hubiera sido positivo, entonces al llegar a este punto, en vez de bajar, lo que vamos a hacer es subir 3 unidades. ¿Está? Como en este caso, reitero, es negativo, bajamos 3 unidades. 1, 2, 3. Y llegamos a este punto, que es un punto que también pertenece a la recta. Con esos 2 puntos ya se puede trazar o se puede dibujar lo que es la función lineal, la representación gráfica de la función lineal menos 3 medios de x más 1. ¿Está? Esto es como para mostrar también, o recordar mejor dicho, cómo realizamos la gráfica de una función lineal a partir de los valores de la pendiente y de la ordenada al origen. Profe, ¿me ¿Estamos? puede explicar de vuelta, porfa, esa parte? Sí. A partir de la ordenada al origen, yo me ubico en la ordenada al origen y marco ese punto. ¿Sí? Y a partir de ese punto siempre me voy a mover a la derecha. Por eso aparece esta marca acá. Esta flecha hacia la derecha. Siempre me voy a mover a la derecha. Y luego, una vez que me mueva la cantidad de unidades, ¿quién me va a indicar cuántas unidades me tengo que mover a la derecha? Este número, el denominador. Esto es el desplazamiento hacia la derecha. Una vez que me desplazo esa cantidad de unidades a la derecha, tengo que fijarme si subo o bajo. ¿De qué va a depender? Del signo que tenga delante de la pendiente. Si es negativo, vamos a bajar. ¿Y cuántas unidades vamos a bajar? La cantidad de unidades que me indica el numerador. Esto me indica el desplazamiento vertical. O subo o bajo. En este caso, bajamos 3 unidades. 1, 2, 3. Y con eso voy a marcar el otro punto que pertenece a la recta y eso me permite graficar la función lineal. ¿Está? Sí, gracias, profe. Bien, de nada. Bueno, ¿qué relación podemos establecer entre el signo que tiene la pendiente, vimos recién el caso negativo, y el crecimiento de la función? Bueno, si tenemos que el valor de la pendiente es un número positivo, ¿qué significa esto? Significa que el ángulo que forma esa recta con el semieje positivo x es un ángulo que está comprendido entre 0 y 90 grados. Es lo que llamamos un ángulo agudo. Bien, entonces, si el valor de la pendiente es un número positivo, eso significa que el ángulo que forma la recta con el semieje x es un ángulo positivo. Y por lo tanto,
es un ángulo agudo, perdón. Y por lo tanto, la función es creciente. ¿Qué significa que la función sea creciente? Significa que a medida que aumentan los valores de la variable independiente, también aumentan los valores de la variable dependiente. Eso significa que la función sea creciente. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, este punto y tomo este otro punto, a ver acá, fíjense, este punto tiene valor de abscisa 0. Al pasar a este punto, tengo valor de abscisa 2. Creció los valores de abscisas. ¿Qué pasó con los valores de ordenadas? Acá el valor de ordenada es 2. ¿Qué pasó acá? Bueno, no identificamos un valor numérico como tal, pero pasó de 2 a un valor superior. Entonces, el valor en la variable dependiente también aumentó. Por lo tanto, mi función lineal es creciente. Por otro lado, si la si la pendiente de la recta es un número negativo, como en el ejemplo que hemos visto anteriormente, el ángulo que va a formar la recta con el semieje positivo X es un ángulo obtuso. Es un ángulo que está entre 90 y 180 grados. Si ustedes calculan la tangente trigonométrica de cualquier ángulo que esté comprendido entre 90 y 180, les va a dar un número negativo, justamente. ¿Sí? Ahora, si ocurre esto, estamos hablando, o vamos a decir que la función es decreciente. ¿Qué significa que la función sea decreciente? A medida que aumentan los valores de la variable independiente, los valores de la variable dependiente disminuyen. Eso significa que la función es decreciente. Entonces, fíjense, consideramos ahora este punto y vamos a considerar este punto, por ejemplo. ¿Cuál era la variable independiente? Independiente es lo que nosotros elegimos en X. Ah, Siempre a la variable independiente la vamos a ubicar sobre el eje X, sobre el eje horizontal. ¿Estamos? ujú. Y la dependiente sería Sobre el eje Y. sobre el eje Y. Sí. Bien. Entonces, fíjense acá lo que ocurre. Este punto tiene como valor de abscisa 0. Este punto tiene como valor de abscisa 1. Creció en la variable independiente. Ahora, ¿qué pasó con la variable dependiente? Acá, el valor de ordenada es 2. Acá, el valor de ordenada es 1. ¿Qué pasó con la variable dependiente? Disminuyó de 2 a 1. ¿Cuándo se produjo esa disminución? Al crecer la variable independiente. ¿Está? Entonces, la función es decreciente, la función lineal es decreciente cuando su pendiente es negativa. Significa que a medida que aumentan los valores de la variable independiente, disminuyen los valores de la variable dependiente. Disminuyen o decrecen. ¿Sí? Bueno, y el último caso que se puede presentar es que m sea igual a 0, que no haya pendiente. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el ángulo es 0. Fíjense que entre esta recta y el eje X no se forma ningún ángulo, hay ángulo 0. Si ustedes sacan la tangente trigonométrica de 0, les da 0. O sea, la pendiente vale 0. Y lo que tendremos en este caso es lo que se denomina una función constante. No crece y tampoco decrece. Se mantiene constante.
para diferentes valores del dominio o de la variable independiente, la variable dependiente se mantiene constante. En este caso vamos a representar a esta recta como i igual a 2. La recta constante en i igual a 2. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Presentamos ahora lo que es la ecuación general o también denominada ecuación implícita de la recta, que está dada de esta forma: a por x más b por y más c igual a 0. Nuevamente, a, b y c acá son números reales. Las variables x e y son justamente las variables independientes y la variable dependiente en esta ecuación. Entonces, lo que vamos a solicitar en la ecuación general o implícita es que a y b no sean simultáneamente nulos. O sea, que no sean 0 al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si a y b son ceros simultáneamente? O sea, a la misma vez. Y va a pasar que c es igual a 0. Voy a tener un punto, no voy a tener una recta. Cualquier par de puntos x, y que verifican esta ecuación corresponden o corresponde a puntos que están sobre una recta. ¿Sí? Recuerden que a, b y c son números reales. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, si yo digo 2x más 3y menos 5 igual a 0, todos los pares de puntos x, y que yo sustituya en esta igualdad y verifiquen esta igualdad, o sea, verifiquen que ese cálculo me da 0, ese va a ser un punto que pertenezca a la recta. ¿Está? Esta ecuación, la ecuación general, no nos permite saber inmediatamente la inclinación de la recta, como sí pasaba con la ecuación anterior, cuando presentamos a la función lineal. Tampoco esta ecuación me permite saber dónde va a intersecar al eje Y la recta, si es que lo hace, porque ya vamos a ver casos particulares donde la recta no tiene intersección con el eje Y. Pero esta ecuación, la ecuación general, sí es importante porque a partir de ella podremos conocer, por ejemplo, las posiciones relativas que tiene la recta en relación a los ejes coordenados. Cuando hablamos de posición relativa estamos hablando de esto. ¿Cómo es la recta en relación a los ejes coordenados? ¿Es paralela a uno de los ejes? ¿Tiene intersección con los dos ejes? ¿Tiene intersección con solo uno? A eso estamos haciendo referencia cuando hablamos de las posiciones relativas. Entonces, consideremos la ecuación general de la recta, la que vimos recién. Lo voy a volver a escribir acá. Y de esta ecuación general vamos a analizar qué pasaría si B vale 0 y A es distinto de 0. En ese caso, fíjense que de la ecuación general, al ser B 0, este término desaparece, se hace 0. ¿Y qué me queda? Me queda simplemente A por X más C igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Si nosotros despejamos a la variable X, justamente lo que nos va a quedar es C que está sumando, paso restando, A que está multiplicando, paso dividiendo. Hablamos así para ser más rápido, ustedes ya saben qué significa cuando decimos paso dividiendo, paso restando, etc. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que X es igual a menos C sobre A. Pero si recuerdan, tanto A
como C son números reales. Entonces, al hacer este cociente, lo que me queda es un número real. Me queda que X es igual a un número real. Cuando pasa esto, cuando B es igual a 0, entonces la ecuación de la recta es un valor constante. Y gráficamente, como lo pueden ver en este ejemplo, corresponde a una recta perpendicular al eje de las abscisas. Fíjense que el ángulo que se forma acá es un ángulo de 90 grados. Ahora, esta recta, así como está, no es una función. No cumple la condición de unicidad. ¿Sí? Acá es importante destacar que estamos estudiando ya a la recta como tal, no como función lineal. Por eso hemos partido de la ecuación general de la recta. ¿Tá? Acá estamos haciendo geometría analítica, justamente. Bien, entonces, un ejemplo, dependiendo de cuáles sean estos números reales, C y A, puede ser que ese cociente me dé 4. ¿Sí? Entonces puedo tener, por ejemplo, que C vale 8 y A vale 2, por decir. C vale 4, A vale 1, etc. Las infinidades de posibilidades en ese cociente que me den X igual a 4. ¿Estamos hasta acá? Entonces, si B vale 0, en la ecuación general de la recta, lo que obtendremos es una recta perpendicular al eje X. Es un valor constante en X. ¿Qué pasa ahora si, lo mismo, retomando la ecuación general de la recta, ahora hacemos A igual a 0 y consideramos a B distinto de 0? En ese caso, fíjense que de la ecuación general, lo vuelvo a escribir acá. A ver, acá no me deja porque... Ahí está. Me molesta esto de la barra del zoom. Bueno, de la ecuación general ahora hacemos A 0. ¿Qué me queda? Me queda B por I más C igual a 0. Haciendo el mismo procedimiento anterior, despejando I ahora, ¿qué me va a quedar? C que está sumando, paso restando, B que está multiplicando, paso dividiendo. Puedo pasar dividiendo porque acá estoy diciendo que B es distinto de 0. Y entonces me queda I igual a menos C sobre B. Si a ese cociente menos C sobre B lo llamo B minúscula, lo que me va a quedar es I igual a B, que corresponde justamente al caso que ya vimos anteriormente, cuando la recta es perpendicular ahora al eje Y, o lo que es lo mismo, es paralela al eje X. Nuevamente, haciendo A igual a 0 en la ecuación general de la recta, lo que obtenemos es una recta constante, en este caso Y, en la variable Y. Entonces tenemos este ejemplo, I igual a 3, recta paralela al eje X. ¿Qué pasa si ahora en la ecuación general consideramos tanto a A como a B distintos de 0? Y el que hacemos 0 es a C, al término que no tiene a la variable X ni a la variable Y multiplicando. ¿Qué ocurriría en ese caso? Bueno, de la ecuación general me quedaría A por X más B por Y igual a 0, ¿sí? Porque hicimos C0, entonces no tiene sentido que lo ponga. Y si ahora despejamos a la variable Y en función de la variable X, ¿qué va a pasar? A por X que está sumando, paso restando, B que está multiplicando, paso dividiendo, ¿y qué me queda? Queda que Y es igual a menos este cociente A sobre B por X. Si a este cociente menos A sobre B lo llamo M,
Fíjense que de esta expresión lo que me queda es y igual a m por x. Y eso corresponde a una recta que no es paralela a ninguno de los ejes coordenados, como lo vimos en los dos casos anteriores, y particularmente es la recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Por qué a este cociente le puse m? Porque m es lo que ya hemos presentado anteriormente, lo que conocemos como pendiente de la recta. ¿Sí? Fíjense que entre esta recta y el semieje positivo x se forma un ángulo. Entonces, la tangente de ese ángulo, también por lo que ya vimos, es justamente esa pendiente m. Que por lo que estamos viendo ahora, a partir de la ecuación general de la recta, lo podemos expresar o podemos decir que es el cociente entre el coeficiente del término x y el coeficiente del coeficiente de la variable y, perdón. ¿Sí? En la ecuación general, coeficiente de la variable x, coeficiente de la variable y. Un ejemplo entonces es y igual a 2x. Recta cuya pendiente es 2 y pasa por el origen de coordenadas. Bueno, esto en relación a las posiciones relativas de la recta. Una más, que es la que ya vimos anteriormente en los ejemplos, es cuando tenemos esta situación. Nuevamente, consideremos la ecuación de la recta, pero ahora, la ecuación general de la recta, pero ahora vamos a tomar a los tres números reales, a, b y c, distintos de 0. En ese caso, como a, b y c son distintos de 0, lo que voy a hacer es despejar nuevamente y en función de x, para lo cual lo que hago es b por i igual a x que está positivo, pasa negativo en el segundo término, c que está positivo, pasa negativo al segundo término. Bien, b que está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me queda menos a sobre b por x, menos c sobre b. Y si ahora llamamos a estos cocientes respectivamente m y d, que es lo que dijimos acá, lo que me va a quedar es lo que conocemos como la ecuación explícita de la recta. ¿Sí? Que es la ecuación que hemos presentado cuando hablamos de la función lineal. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En este caso, la ecuación explícita de la recta es la que me permite visualizar la inclinación de la recta y también me permite ver dónde esa recta tiene intersección con el eje de las ordenadas. O sea, me permite ver la ordenada al origen. En este ejemplo, la ordenada al origen es 1, por lo tanto, la recta interseca al eje Y en 1, y la pendiente es 1/2 de x. ¿Sí? Como ya vimos anteriormente, entonces esto implica desplazarme 2 unidades a la derecha, lo que me indica el denominador, y subir, en este caso, 1 unidad. Y ahí encuentro el otro punto que pertenece a la recta. ¿Sí? Esto que está acá es 2 y esto es 1. Y ahí está el ángulo que se forma al trazar una recta paralela al eje X. ¿Bien, chicos? Sí, profe. Hay otra ecuación de la recta que es la ecuación segmentaria. Esta ecuación también me proporciona información en relación a dónde la recta va a tener intersección con los ejes coordenados. Entonces,
Vamos a considerar nuevamente la ecuación general de la recta, donde, bueno, ya sabemos, A, B y C son números reales y vamos a considerar que cada uno de estos números sean distintos de 0. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que esta recta que estoy dando a partir de su ecuación general, al ser A, B y C distintos de 0, tiene que tener intersección con los dos ejes coordenados, que fue la última situación que vimos anteriormente. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a pasar C, que está sumando, al segundo miembro de la igualdad y pasa restando. Entonces tengo 0 menos C, me queda directamente menos C. Lo que hago a continuación es dividir a ambos miembros de la igualdad por menos C. Entonces divido por menos C, divido por menos C, y a menos C lo dividimos por menos C. Fíjense que esta igualdad no se altera porque dividí ambos miembros de la igualdad por el mismo número, menos C. ¿Y puedo hacer esa división? Sí puedo, porque acá dije que C era distinto de 0. Entonces no hay problemas. Y ahora, aplicando propiedades del conjunto de los números reales con las operaciones, tener el cociente A sobre menos C es lo mismo que tener en el denominador menos C sobre A. Y acá será menos C sobre B. Y si acá hago menos por menos más, C dividido C, esto me da 1. ¿Está? Hago acá simplemente la aclaración. Lo que hice fue escribir esto en el denominador de la siguiente fracción. ¿Estamos? Esto y esto es lo mismo. Queda ahí a cargo de ustedes verificar que es lo mismo. ¿Sí? Esto es una simple división de fracciones, chicos. Por eso no me detengo en eso. Ahora, lo que voy a decir es, o voy a renombrar, mejor dicho, menos C sobre A, lo voy a llamar A. Y a menos C sobre B, lo voy a llamar B. Entonces, a partir de este cambio de nombres simplemente que hice, fíjense que la ecuación anterior nos va a quedar X sobre A más Y sobre B igual a 1. Y esto que está acá es lo que se conoce como la ecuación segmentaria de la recta. ¿Qué información me proporciona la ecuación segmentaria de la recta? Los denominadores de las variables son los puntos donde la recta interseca a los ejes coordenados. Es decir, acá tengo un ejemplo. Bueno, ahí está. Ecuación segmentaria de la recta. Por supuesto, A y B son distintos de 0. Esto ya sale de considerar en la ecuación general de la recta a los coeficientes A, B y C distintos de 0. Entonces, lo que estamos diciendo es que estos denominadores lo que me están indicando es los puntos de intersección de la recta con cada uno de los ejes coordenados. Analicemos el siguiente ejemplo. Tengo X sobre 4 más Y sobre 2, ecuación segmentaria de una recta. Eso significa que esta recta va a intersecar al eje X en 4 y al eje Y en 2. ¿Qué pasa si quiero pasar, por ejemplo, y ustedes ya lo van a hacer en el práctico, esta ecuación a la forma
explícita o escribir la ecuación explícita de la recta, simplemente tengo que despejar y, por lo cual, x sobre 4 que está sumando va a pasar restando, por ejemplo. Y luego el 2 que está dividiendo ahí pasa multiplicando a toda la expresión. Y si acá aplico propiedad distributiva, me queda 2 por 1, 2, menos 2 por 1/4, 1/2 de x. Ecuación explícita de la recta. Ustedes van a hacer mucho en el práctico esto, que es pasar de una ecuación a la otra, ¿sí? Acá está escrito en forma conmutada nada más, chicos, ¿sí? Recuerden que la pendiente de la recta en la ecuación explícita es el número que multiplica a la variable independiente. Entonces la pendiente acá es menos 1/2. Ordenada al origen, 1. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, de estos casos, fíjense que, por ejemplo, si x vale 0, ¿qué pasaría acá? Si x vale 0, este término se anula. Y me queda simplemente y sobre b igual a 1. Entonces, y es igual a b. Ahora, si y vale 0, entonces este término y sobre b es el que se anula y me queda... Uy. Me queda entonces x sobre a, bueno, ahí es x, chicos, igual a 1, entonces x es igual a a. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Justamente mostrando o verificando que estos números, a y b, estos denominadores, lo que me están dando es los puntos de intersección con los ejes coordenados. Si yo considero o hago a cada una de las variables igual a 0, lo que estoy buscando analizar es dónde esa recta interseca a los ejes coordenados. Por eso tomo estos valores en particular. X igual a 0, igual a 0. Al hacer x igual a 0, estoy buscando dónde la recta corta al eje Y. Al hacer y igual a 0, estoy buscando dónde la recta corta al eje X. ¿Estamos? Bueno. Ecuación de las de rectas. Vamos a considerar una recta otra vez. A la cual la vamos a llamar R. Esta recta R, como ya estuvimos viendo anteriormente, su ecuación explícita es m de x más b. Entonces, a esto lo voy a llamar, le voy a poner un nombre que va a ser 1 porque lo voy a necesitar. Y voy a considerar un punto P sub 1 cuyas coordenadas son x sub 1 y sub 1, coordenadas de un punto. Pero este punto no es cualquier punto del plano, sino que es un punto que pertenece a esta recta que hemos llamado R. Si este punto, entonces, pertenece a la recta, significa que sus coordenadas verifican la ecuación. ¿Qué ecuación? La ecuación 1, porque es la ecuación de una recta. ¿Se entiende? Y igual a m de x más b es la ecuación de una recta. Resulta que ahora estoy diciendo que este punto pertenece a esa recta. Por lo tanto, si pertenece a la recta, tiene que verificar esta ecuación. Si verifica esa ecuación,
acá esto es 1, entonces lo que ocurre es que el valor de ordenada del punto P sub 1 es igual a m por, o sea, la pendiente de la recta por el valor de la abscisa más la ordenada al origen. ¿Sí? Que este punto pertenezca a la recta y que verifiquen la ecuación significa que ocurre esto. Acá escribí simbólicamente todo lo que dije anteriormente, nada más. Bueno, a esto entonces lo voy a llamar 2. Ecuación 2. Y lo que voy a hacer ahora es restar miembro a miembro esas dos ecuaciones, 1 y 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, si resto la primera ecuación de la segunda ecuación, miembro a miembro significa primer miembro con primer miembro me queda y menos i1 igual a m de x, o m por x más b, menos m de x sub 1 más b. ¿Sí? Acá resté miembro a miembro estas dos ecuaciones. Entonces, i menos i sub 1 es igual a, cuando tengo un menos delante de un paréntesis, ustedes ya saben que eso cambia el signo a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces me queda menos m de x sub 1 menos b. Y ahora fíjense que acá tengo términos semejantes y opuestos. Se cancelan, eso me da 0. Y de estos dos términos puedo sacar un factor común m. Es el número real que se está repitiendo en ambos términos. Entonces me queda m por x menos x sub 1. Y esto que está acá es la ecuación del haz de rectas. Hay un micrófono activo, chicos. Es la ecuación del haz de rectas, ¿sí? Que pasa por el punto P sub 1. ¿Estamos? Geométricamente nosotros sabemos que por un punto pasan infinitas rectas. Y es lo que estamos diciendo acá, con esta ecuación que hemos encontrado. ¿Sí? Acá está entonces lo que estuvimos viendo recién, dada una recta cuya ecuación es m de x más b, un punto que pertenece a la recta. Esta es la ecuación de las de rectas. Para cada valor que nosotros determinemos para la pendiente, vamos a obtener la ecuación de una de las infinitas rectas que pasan por los puntos. ¿Sí? Bien. Que pasan por el punto P sub 1. Veamos qué es lo que estamos diciendo acá con esto de la ecuación de las de rectas. ¿Me indican, por favor, si se está viendo el GeoGebra? Sí, Sí, profe. Sí, se Bien. ve bien. Bueno, fíjense entonces, tenemos nuestro punto P de coordenadas x sub 1 y sub 1, un punto que pertenece a esta recta R, que hemos visto anteriormente en forma analítica. Por ese punto pasa, por este punto P, pasa esta recta, cuya pendiente, si se fijan acá, es 1. Acá tienen la ecuación explícita de la recta, igual a x más 1. Pero si yo cambio la pendiente, fíjense, por ejemplo ahí, ya tengo otra recta que sigue pasando por el mismo punto. Y fíjense las infinidad de rectas que tengo. En este caso, bueno, estoy mostrando una cantidad limitada, pero todas esas rectas que estoy mostrando pasan por ese punto P. Ahora, ¿cómo puedo determinar la ecuación de una de esas infinitas rectas una vez que determino la pendiente? ¿Sí? Les quiero mostrar acá que efectivamente, por ese punto P, miren todas las rectas que pasan
y que justamente dependen de el valor dependiente que yo le asigne. Por eso se llama ecuación de las de rectas, porque por un punto dado pasan infinitas rectas. ¿Estamos? Ahora, si yo determino la pendiente, encuentro una única recta que pasa por ese punto y tiene pendiente conocida. Bien. Pero también podemos tener la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Desde la geometría euclidiana nosotros sabemos que una recta queda determinada por 2 puntos, cualesquiera sean estas. Por un punto pasan infinitas rectas, ya lo vimos anteriormente. Por 2 puntos pasa una única recta. Entonces, consideremos los puntos P1 y P2, cuyas coordenadas son x1 y x2. x1 y sub1, x2 y sub2, respectivamente. La ecuación explícita de la recta que pasa por esos 2 puntos es esta ecuación que está acá. Ahora, este valor, fíjense que esta ecuación es muy similar a la que vimos anteriormente, a la que pasa por un punto. A ver, lo voy a escribir acá para que habíamos visto que la ecuación del haz de rectas es y menos y1 igual a m por x menos x1. Fíjense que esta ecuación de las de rectas es prácticamente la misma que esta ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. La diferencia es que en este caso, acá, en la ecuación de las de rectas me tienen que dar a conocer quién es m. Acá nosotros podemos conocer o podemos calcular el valor de la pendiente a partir de conocer las coordenadas de esos 2 puntos que pertenecen a la recta. ¿De qué manera? Bueno, fíjense acá. Tenemos nuevamente una recta, tenemos 2 puntos, P1 y P2, todo lo que ya vimos anteriormente, el ángulo que se forma entre la recta y en este caso una recta paralela al eje X, y habíamos dicho que la tangente de ese ángulo alfa, ¿sí?, es la pendiente de esa recta justamente. Pero por definición de tangente trigonométrica es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, en este caso, si yo quería conocer esta medida, ¿qué tenía que hacer? La diferencia en las ordenadas del punto, de los puntos, fíjense acá, I2 menos I sub 1, I2 menos I sub 1, sobre la diferencia en las abscisas, x sub 2 menos x sub 1, x sub 2 menos x sub 1. De esta manera puedo conocer la pendiente de la recta que pasa por estos 2 puntos, ¿sí? Y la definimos, bueno, de esta manera. Acá lo único entonces que se diferencia de la ecuación de las de rectas es que a m lo calculamos a partir, reitero, de conocer las coordenadas de los 2 puntos. ¿Se entiende, chicos? Mismo análisis que ya hemos hecho anteriormente relacionando a la pendiente de la recta con la tangente del ángulo que forma. Bueno, por otra parte, si queremos conocer la distancia que existe entre 2 puntos cualesquiera del plano, ¿sí?, a la distancia nosotros la vamos a denotar de la siguiente manera. Voy a tomar 2 puntos del plano, P1, P2, me voy a valer de este mismo gráfico. Esto que estoy denotando acá entre barras paralelas es lo que se conoce como el módulo. Y ese módulo lo que me da a conocer es justamente esta distancia, la distancia que hay entre P1 y P2.
Fíjense que en este caso me queda formado un triángulo rectángulo. Si yo conozco o veo que me queda formado este triángulo rectángulo, entonces me puedo valer del teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan qué decía el teorema de Pitágoras? A al cuadrado es igual a b al cuadrado más el cuadrado. Perfecto. Si consideramos a C como la hipotenusa, o sea, esto, es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Entonces, esto que está acá, que el compañero mencionó como C, es lo que yo nombro de esta manera, que corresponde a la hipotenusa de este triángulo. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero los catetos acá son las diferencias en las ordenadas y en las abscisas, respectivamente, de esos puntos, ¿sí? Esto que escribí acá es el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo, simplemente. Como yo lo que estoy queriendo conocer es el módulo, o sea, esta distancia entre P sub 1 y P sub 2, este cuadrado lo tengo que sacar, lo puedo pasar al otro lado. ¿Y cómo va a pasar del otro lado? Si está como potencia, pasa como... Raíz. Raíz. Va a pasar como raíz cuadrada, exactamente. Y va a pasar como la raíz cuadrada positiva, porque estoy hablando de una distancia. Entonces, al hacer ese pasaje, justamente me queda esto, que es la fórmula que me permite calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera del plano. ¿Estamos? Avanzamos un poquito más, entonces ahora vamos a hablar del ángulo que se forma entre dos rectas, para lo cual tendré que considerar dos rectas. Voy a decir, sean R1 y R2, dos rectas secantes no verticales. ¿Qué quiere decir que las dos rectas sean secantes? Significa que existe intersección entre estas dos rectas y se intersecan en un punto P. Este punto que está acá es lo que yo acá, en lo que estoy escribiendo, llamo punto P. Punto de intersección entre las dos rectas. Esas dos rectas, fíjense, R1, al ser justamente una recta en el plano, tendrá ecuación igual a M1 de X de sub 1. Verifica la ecuación explícita de la recta, ¿sí? Por otro lado, la recta R2 también tiene su ecuación explícita, que va a tener otra pendiente y otra ordenada. Porque anteriormente dije que son dos rectas secantes no verticales. Con eso estoy diciendo que son dos rectas cuyas ecuaciones explícitas tienen pendientes distintas y ordenadas al origen distintas. Por lo que vimos anteriormente, esa pendiente M1 no es otra cosa que la tangente del ángulo alfa, siendo alfa el ángulo que forma la recta R1, fíjense en el gráfico, con el semieje positivo de las X. Por otro lado, M2 será la tangente del ángulo beta, siendo beta el ángulo que forma la recta R2 con el semieje positivo de las X. ¿Estamos? Bueno, esto lo voy a necesitar. A esto lo voy a llamar 1. Voy a definir ahora otro ángulo, el ángulo omega, que es el ángulo que se forma al desplazar o al mover la recta R1 a R2. Cuando yo esta recta la mueva en este sentido, que es el sentido positivo para la medición de los ángulos, me va a formar un ángulo al
coincidir, digamos, con R2, que es este ángulo, el ángulo omega. Fíjense que ese ángulo omega, o mejor dicho, el ángulo beta, que es todo esto, ¿sí? Que es lo mismo que esto, ya lo hemos dicho anteriormente, ¿por qué razón? Ese ángulo beta se obtiene al ángulo alfa, que es el ángulo que forma la recta R1 con el semieje positivo de las X, sumarle justamente este ángulo omega, sumarle este pedacito. Si yo a alfa le sumo este pedacito, obtengo justamente el ángulo beta, que es todo esto. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, yo no entendí nada de este tema de ángulos entre dos rectas. Es que lo estoy definiendo recién. ¿Qué parte no entendiste? ¿O en qué parte te Eh, quedaste? Ahí donde dice que la intersección entre R1 y R2 es igual a un punto. Ujú. Si yo tengo dos rectas secantes, significa que esas dos rectas se cortan. Y si se cortan en un punto, que es como muestra acá la gráfica. Esto que yo escribí acá, en forma simbólica, es lo que dije acá, en forma coloquial. Esto significa que yo tengo dos rectas R1 y R2, los nombres de las rectas que son secantes. Nada más. Si son secantes, se están cortando en un punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora sí. Bien. Ok. Después lo que hice fue escribir las respectivas ecuaciones explícitas de la recta, que ya lo estuvimos viendo anteriormente, y trabajar con la pendiente a partir de las definición de la tangente trigonométrica de los ángulos que forman esas rectas con el semieje positivo de las X. ¿Sí? Luego lo que hice es definir un ángulo omega, que es el ángulo que se forma al desplazar la recta R1 hasta coincidir con R2. Y posteriormente lo que estamos haciendo es analizar que el ángulo beta, que es el ángulo que forma la recta R2 con el semieje positivo X, ese ángulo es lo mismo que el ángulo alfa, este ángulo que está acá, el ángulo alfa es el ángulo que forma la recta R1 con el semieje positivo X, a ese ángulo le sumo este pedacito que es omega. ¿Está? O sea, este ángulo más este ángulo me da este total, que es beta. Es lo único que estoy diciendo hasta acá. Y entonces, esto me permite despejar el ángulo omega y decir que es beta menos alfa. ¿Sí o no? Si yo quiero conocer solamente esta porción, a todo este ángulo, que es beta, le tengo que restar este pedacito, que es alfa. Estoy diciendo más de lo mismo acá. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Por qué Si se menos? entendió eso hasta ahí, lo que Menos sigue ya alfa. es súper fácil. ¿Se entendió hasta acá? Profe, ¿por qué menos alfa? Marea, pero se entiende, profe. Bien. ¿Por qué menos alfa? Porque fíjate, yo planteé acá esta ecuación. Dije que, a ver si puedo borrar esto para... bien. El ángulo beta, que fíjate que es todo esto que yo marco acá, lo puedo obtener haciendo el ángulo alfa más este ángulo. Y este ángulo es omega. ¿Sí? Es lo que escribí acá. Sí. Si ahora yo quiero despejar omega, alfa que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Restando.
Por eso me queda beta menos alfa. En términos del gráfico, lo que estoy diciendo es lo siguiente. A ver. En términos del gráfico, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo quiero conocer solamente esta amplitud. Entonces, si quiero conocer solamente esa amplitud, a todo este ángulo, que es beta, le tengo que sacar esta parte, que es alfa. Por eso al hacer beta menos alfa, me queda esto, que es omega. ¿Está? ¿Se entendió ahora? Sí, Bien. gracias. De nada. Lo que hacemos ahora entonces ya es simplemente un artificio matemático para lo que estamos queriendo llegar, que es aplicamos tangente miembro a miembro. Esto significa tangente del ángulo omega será igual a la tangente del ángulo beta menos alfa. Lo único que hice fue, de esta igualdad a la que llegué, aplico la tangente a ambos miembros. Y de esto, lo que voy a decir acá es, voy a decir que es una propiedad, ¿sí? No la vamos a demostrar ni nada, propiedad de las tangentes. La tangente de la diferencia entre dos ángulos es igual a la tangente de beta, en este caso, menos la tangente de alfa, sobre 1 más tangente de beta por tangente de alfa. Esto es una propiedad de las tangentes de la diferencia de dos ángulos. No la tienen por qué saber, simplemente con que recuerden cuál es esa propiedad, ya está. ¿Sí? Cuando yo tengo la tangente de la diferencia de dos ángulos, eso es igual a la tangente del primero menos la tangente del segundo sobre 1 más el producto de las tangentes de esos ángulos. Listo, eso es todo. Y acá, si se fijan, ¿qué podemos utilizar? De esta última expresión. Acá voy a decir entonces que la tangente del ángulo omega es igual. La tangente de beta, ¿a qué era igual? Fíjense acá, por 1. Es igual a la pendiente de la recta 2, ¿sí o no? La tangente del ángulo alfa, ¿a qué era igual? Es igual a la pendiente de la recta R1. ¿Sí? Entonces, acá vamos a decir, acá no me deja escribir. Voy a escribir. Profe, no se ve en la pantalla. ¿No se alcanza a ver nada, chicos? La profesor que en la parte de abajo el marco del Zoom tapa lo que usted escribe. Ah, bueno. A ver si lo puedo escribir acá. Sí. ¿Acá? Sí, ahí abajo del gráfico se puede. Bien. Bueno, les decía entonces, la tangente del ángulo beta, nosotros dijimos anteriormente que es la recta, la pendiente de la recta R2, ¿sí o no? Fíjense acá. R2, beta, la tangente de beta es la pendiente de R2, ¿sí? Entonces, de esta última igualdad, vamos a decir que tangente de beta es la pendiente de la recta R2, menos tangente de alfa, ¿quién es? M1. La pendiente de la recta R1, o sea, M1, sobre 1 más el producto de esas pendientes, M2 por M1. Y como lo que nosotros estamos queriendo encontrar es el ángulo, chicos, esto que escribí acá es la tangente. Nosotros queremos encontrar el ángulo. Entonces, ese ángulo será el arco tangente de ese cociente. M2 menos M1. No se preocupen si acá no se ve muy bien porque en la siguiente diapositiva aparece esto que estoy escribiendo. Esa es la fórmula que me permite calcular el ángulo que se forma entre dos
rectas secantes. ¿Está? Entonces, como les decía, ¿Se puede hacer directamente poner el ángulo y hacer arco tangente nomás? claro, ustedes en la práctica van a utilizar directamente esta fórmula. Acá nosotros en la teoría lo que hacemos es la deducción de dónde sale esa fórmula. ¿Sí? Ustedes en la práctica utilizan esto que está acá recuadrado. Les va a dar la ecuación de las rectas, R1, R2, y ustedes simplemente cuando les pide hallar el ángulo utilizan esta fórmula. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ya casi estamos en horario. Me queda simple, les estaba por mostrar, les voy a mostrar, mejor dicho. No, esto ya no. Profe, ¿Sí? ¿estos suben videos explicando más detalladamente o no a la página, a la web? Videos, ¿no? O sea, voy a ver si hay videos del año pasado que se hicieron. Creo que el profesor Samuel Noya fue el que hizo. Pero no sé si está esta parte, ¿sí? La grabación de las clases, nosotros ya dijimos en la primera clase que no se graban. Entonces eso no, pero sí voy a ver si hay recursos del año pasado en el cual les puedo compartir en el aula. Sí hay, ¿sí? Ah, bueno. Lo que sí voy a hacer, que todavía no subí la clase pasada que me pidieron, es subir la diapositiva, que no lo hice porque quería dar primero esta parte de función lineal, todo lo que es estudio de la recta, que es lo que estuvimos haciendo, para que ustedes puedan trabajar con eso hoy. La primera parte que vimos el martes no tiene mucha aplicación práctica en relación a lo que van a hacer en las clases prácticas, por eso no lo subí. Pero esto que estuvimos viendo ahora, sí. ¿Y ¿Estamos? la teoría, profe, está ahí en el aula? La teoría sí, el material teórico ya está en el aula, ya publicado desde el martes, lunes a la tarde o martes. Cristian, no sé si estás por ahí todavía. No, parece que ya se fue. Bueno, yo le voy a avisar a los profes de la práctica que no llegamos a las... ¿Ah, estás? Sí, Cristian, no llegamos a condición de paralelismo y perpendicularidad. Es me lo llama. último que me queda recta. Así Hasta el que, ejercicio 4 desarrollamos en el partido. dale, buenísimo. Sí, tienen para rato entonces ahí. Les estaba por mostrar un ejemplo, pero ya mejor si lo hacen en la práctica o de última les muestro en la próxima clase. ¿Sí? El martes que viene, chicos, vamos a terminar con esta parte que nos quedó de rectas, que nos quedó pendiente, condiciones de paralelismo y perpendicularidad, y seguimos estudiando las otras funciones enteras. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, profe. Hasta luego, profe. hasta luego. Chao. Adiós, profe.